Bueno, don Marino, seguimos aquí y hablábamos hace un ratito, don Marino, inclusive, de los viajes, el presidente que está afuera. Y ahora vamos, como decimos, vamos a intonizar sobre la importancia de los viajes también. Porque usted decía ahorita que no eran para pasarela, disfrute. Fíjese que se prepara ya, hay una firma, mejor dicho, que se ha hecho en Chile entre el canciller Álvarez, Roberto Álvarez, y Luis Fidel Ñáñez de la CEPAL. En esto han firmado un acuerdo donde del 7 al 9 de octubre Santiago de los Caballeros, República Dominicana, va a recibir las delegaciones de 46 estados miembros, lo que va a marcar el inicio de la presidencia dominicana del 26 al 20, de 2026-2028. Ese es el tiempo que la dominicana va a asumir como la presidencia, porque ocupa la vicepresidencia. En ese sentido, pues ya se formalizó ese acuerdo que convierte al país en el anfitrión del evento, el más importante del organismo, que el 41º periodo de sesiones va a ser. ¿Oyó? Sí. Entonces, esto va a tener un impacto tan importante porque en esta edición se busca proyectar la ciudad corazón, o sea, Santiago, como un polo de inversión y desarrollo. Simboliza una versión del crecimiento exclusivo que trasciende los límites de Santo Domingo y muestra la capacidad logística y el dinamismo empresarial del Cibao. Esos son tres puntos muy importantes a destacar entre lo que va a ser esa toma de posesión que va a ser en Santiago de los Caballeros del 7 al 9 de octubre, don Marino. Bueno, mire, Santiago está ampliando el aeropuerto. Santiago ya tiene hoteles 5 estrellas. ¿Y qué le falta? Bueno, seguir desarrollándose, seguir creciendo, limpiar el río Yaque, producir más alimentos y dar más servicio. Yo creo que es importante porque, dado el crecimiento económico del país y de Santiago, vale la pena el evento y vale la pena que personas de ese nivel acudan a esa ciudad a ver qué es lo que pasa. Y más si es de la CEPAL, que es ¿cómo se llama la CEPAL? El Centro Económico para América Latina. Y va a ver lo que hay allá. Sencillamente me parece muy bien. El presidente Luis Abinader ha hecho todo lo posible por desarrollar el interior del país, no solamente Santiago, Cabo Rojo, Pedernales, Puerto Plata y el este, y el turismo de crucero. Entonces, este evento de la CEPAL va a tratar de reforzar la imagen de Santiago y de todo el Cibao. Ahora bien, la situación de guerra por la que atravesamos podría de alguna manera afectar el crecimiento. Bueno, ahora estamos en marzo. Lo que se proyectaba como crecimiento del país, económico hablo, porque si el petróleo sigue subiendo nos va a afectar. De todos modos, bienvenidos la gente de la CEPAL a Santiago. Mire, Marino, es tan importante esto de la firma o la toma ya de la presidencia de la CEPAL por parte de la República Dominicana, es porque no solamente se trata de discusiones, sino el traspaso, ¿verdad?, de mando de lo que representa a la CEPAL, de vicepresidencia a la presidencia, y donde la agenda latinoamericana regional va a estar centrada en una evaluación de lo que se ha desarrollado en las discusiones, que se ha definido después de las discusiones anteriores, pero también se va a focalizar en temas como el desarrollo tecnológico, las situaciones sociales que envuelven a cada país, pero también cómo es el impulso del desarrollo económico regional, cómo se puede abordar. Y eso es muy importante, porque usted hablaba ahorita del petróleo.
¿verdad? Fíjese que si todos los países en sus diferentes organismos, ahora le toca a la CEPAL, unificaran criterios en base a las situaciones que se presentan en las regiones, ya sea por conflicto, por problemas climáticos, ese habituallamiento que hacen o ese aprovisionamiento de recursos va a permitir que regionalmente nos podamos sostener. Fíjese el dilema que tenemos ahora con la subida de los precios del barril del petróleo. Y cuando digo esto y me posiciono en lo que sería tener previsiones, es porque, déjenme dar este dato, Japón tiene una reserva de petróleo que la comenzó desde los 70, 76, 78 creo que fue, de más de 400.000 millones de barriles de petróleo. O sea que tienen petróleo para durar, si hay una guerra, ¿verdad? O un problema en el estrecho de Hormuz, para durar, qué sé yo, 4 o 5 meses sin tener problemas de escasez ni de subida de precio. Bueno, aquí acaba de decir el señor Yayo San Lobatón, ¿verdad? San Lobatón es ministro de Industria y Comercio. Sí. Que aquí hay petróleo para un mes o dos. En las reservas. Sí, eso no va a durar 2 meses. Puede durar más, pero lo dudo. Ahora bien, Japón no produce petróleo. Pero ha estado... No produce y por tanto tiene que guardar. Ahora bien, más de 20 países han comenzado a liberar su reserva de petróleo para que el petróleo no suba de precio con esta guerra. Uno de los puntos más culminantes de esta guerra es precisamente evitar que Irán siga utilizando su poderío económico y militar para chantajear con el estrecho de Hormuz. Que en algún momento el estrecho de Hormuz va a tener que ser no desviado, pero entre Emiratos Árabes y Dubái, y también hay otro país de eso, que Qatar. Van a tener que hacer un canal entre esos países para obviar el estrecho de Hormuz. Por eso, Domingo, la guerra es un problema, pero la guerra era necesaria porque de alguna manera hay que eliminar de que Irán, y mira, Irán estaba preparado para pelear, o sea, tiene 13 días peleando y le han mandado miles y miles de armas, de cohetes y eso, y no han podido todavía eliminar la reserva de misiles de Irán. O sea, que si a Irán se le daba más tiempo y hacía una bomba nuclear, nadie iba a poder con Irán. ¿Sabe lo que nadie? Y de la guerra de ahora, que Estados Unidos y Israel le están poniendo los muertos, se van a beneficiar China, Rusia y todo el mundo. Todo el mundo. Sin embargo, esa gente no ha puesto un solo centavo en el gasto de la guerra. Bueno, bueno, Marino, siguiendo el hilo de la reserva del petróleo, ¿por qué yo hice mención básicamente de Japón? Porque Japón no produce, como usted dijo, no es un país petrolero. Pero desde la época que le mencioné, que ha estado almacenando, porque prácticamente ellos se vieron una vez en una situación similar, ¿verdad? Sí. El consumo aproximado de Japón es de 3.2 a 3.5 millones de barriles por día. Diario. Por día. Imagínense que ellos puedan durar ahora, como ellos estipulan, que puede ser entre 4 a 6 meses, sin necesidad. Desde 1979, me parece que es la fecha exacta, ellos están almacenando petróleo. Es una visión a futuro para los conflictos. Y en este caso, cuando digo eso, porque hemos hablado de la CEPAL, de los organismos regionales, pero qué bueno sería que estos organismos vieran las debilidades, como en el caso de lo que es los combustibles, un aprovisionamiento, por ejemplo, regional, o una política que sea definida para que haya unas reservas por cada país para evitar esas situaciones. A eso es que aspiro, que es como que se vea
en el espejo de Japón. Y con respecto a lo que usted hablaba de Irán, lo doloroso de eso, don Marino, desde el punto de vista humano, porque para lo económico es bueno, pero lo humano es que siendo un país tan rico, Irán, tan rico en materia de producción de petróleo y por ende de recursos económicos, tenga una amplia población pobre, una amplia población pobre, bueno, y se gaste tanto dinero en producción de misiles. Señores, sí, hay que ver, no sé si han visto ustedes los videos de marinos internacionales, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de bases lanzamisiles de subterráneas, que eso no cuesta 2 pesos y 2 centavos, más lo que es ya el arsenal como tal. Sin embargo, hay problemas educativos, hay problemas en la infraestructura de salud, hay problemas en lo que es básicamente la comida cotidiana también en muchos sectores de Irán. Bueno, vamos a ver cómo termina, pero ojalá que no sea ya el petróleo que compra República Dominicana está a $35 el barril. La guerra, Estados Unidos está gastando $850 millones diarios en la guerra, diarios, y ya van 13 días. Todavía que vivimos bien, ¿verdad? Hemos tenido crisis de suministro de gasolina y para mí eso no sería nada. Para mí sería más preocupante que tengamos en algún momento crisis en abastecimiento de alimentos. O sea, que el gobierno, que ya pasó, como te he dicho antes, por el COVID, por la guerra de Ucrania y ahora por la guerra de Irán, que sepa aprovisionarse y que si la guerra se prolonga, porque no solamente es el petróleo, si la guerra se prolonga, la producción de alimentos baja y el que tiene más dinero se queda con todo. Entonces aquí nos vanagloriamos de que tenemos autosuficiencia alimenticia. Sin embargo, cada vez que hacen una circunvalación, que hacen una carretera, que hacen una urbanización, eso es con tierras agrícolas. O sea, cada vez hay menos tierras agrícolas para sembrar y cada vez hay más gente en República Dominicana que mantener. Y también súmele a eso más importaciones y menos incentivo al productor. Esos son 2 factores. Sí, no, y los dólares, porque los dólares del turismo no llegan aquí. No llegan. O sea, el que vende un paquete turístico, que son grandes cadenas, el dinero se queda donde lo compran. ¿Qué hay aquí? Empleos. Los turistas que compran por ahí una manzana, se van con una morena, ¿verdad? Y gastan algunos $100. Pero el turismo de aquí es una utopía, es crear empleos, empleo. Pero cuando se arma un lío de que cerró un hotel, ¿dónde están los empleos? ¿Dónde está la ganancia? Ahí. Bueno, por lo general dicen que la creación de empleo en la parte turística es unos empleos de 2 niveles. Uno de calidad por su razón de que manejan, son bilingües y dicen que son bien pagos, pero me he topado con la cruz de realidad de que muchos de ellos, independientemente, utilizan el mismo método de la zona franca. O sea, muchos empleados le pagamos menos porque no están preparados, pero para que sean servidumbre. Entonces, mucha gente y poca calidad. Sí, pero además el inglés, el dominicano en los hoteles, el inglés como el que le dicen bueno, de muelle. Hombre. Pero lo entienden, Marino, vamos a la pausa.